termino, como sabes, el día de hoy mi mandato como presidente del CCE, y una de las principales presiones que yo tuve es que había empresarios y organizaciones que querían pues, que yo fuera más estridente, hablaban de firmeza, pero al final lo que buscaban es esta estridencia para protestar por cualquier cosa que no nos gustase. Y me acuerdo que tú fuiste con nosotros a dar una visión tuya como empresario de lo que deberían hacer las organizaciones empresariales. ¿No quisieras compartir alguna de tus ideas en este sentido para tratar pues, de mandar un mensaje también que sirva para los próximos presidentes de las organizaciones empresariales de guía o de cuando menos tomar una reflexión adicional, Carlos? Mira, yo creo que lo peor que puede pasar y que desgraciadamente está pasando en México es el conflicto, la desunión. Yo creo que es absurda. No, 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 de, 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 no ayuda en nada a nadie. Yo creo que cuando un gobierno es electo democráticamente, hay que respetarlo. Hay que discutir con ellos, con los técnicos, con los secretarios de los ramos, etcétera, etcétera. Hay que tratar de aportarles planteamientos, ideas, programas, pero el tener conflictos, yo diría a veces caprichosos o ideológicos, es una tontería. Porque si lo que va a hacer las cámaras es confrontar por confrontar, por principio, porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, pues es una tontería. Lo que tenemos que buscar es la unidad nacional y buscar que estamos todos jugando en el mismo equipo. Entonces, descomponer al país, dividir al país, dejar de invertir, porque, bueno, el dejar de invertir, yo ahí te he comentado cuál es mi pensamiento, ahorita si quieres lo digo de nuevo. Yo creo que los conflictos hay que ir a discutirlos, sostenerlos en la discusión, pero pues no es de periodicazos, no es a base de agarrarse a periodicazos como se resuelven los problemas, ¿no? El planteamiento de ambos es muy revelador también porque revela al interior de los empresarios pues que no todo el mundo está en guerra con el gobierno y que todo lo contrario, habría quienes como por ejemplo el mismo Carlos Lomelín, Salazar Lomelín y el mismo Carlos Slim, que no están totalmente de acuerdo con la posición estridente, digamos, de las cámaras empresariales. En particular, creo yo, hay una cámara que en particular ha sido la más estridente históricamente y también en el último tramo, y me parece que la Coparmex con Gustavo de Hoyos, que porque Gustavo de Hoyos tenía un proyecto más adelante, por eso es que Gustavo de Hoyos tenía pues una visión de confrontación con el gobierno, pues ellos lo dicen dos personajes, uno el que es el que dirigió hasta el día de hoy la cúpula de cúpulas del sector empresarial. El otro es nada menos que el empresario más rico de México, y lo que dice Lomelín es muy fuerte. Salazar Lomelín dice, hace algunos meses, quizá ya más de un año, yo te invité, le dice Slim, a estar dentro de la comisión ejecutiva donde se juntan todas las organizaciones empresariales, y fue muy impactante tu comentario en el grupo porque creo que ha sido una confusión constante. Ha sido, dice, una confusión constante de cuál es el rol de una organización empresarial. Yo termino el día de hoy mi mandato, como sabes, tal, y una de las principales presiones que yo tuve es que había empresarios y organizaciones que querían que yo fuera más estridente con el gobierno. Hablaban de firmeza, pero lo que buscaban era una estridencia para protestar por cualquier cosa que no nos gustase, etcétera. Esa estridencia en su momento la pudimos nosotros comentar aquí mismo, pero la respuesta de Carlos Slim a ese planteamiento es todavía más poderoso. O sea, lo que Slim les dice es, pues no es a periodicazos, pues si no es pues, si ideológicamente ustedes tienen una diferencia con este gobierno, pues mejor
pónganse y aprovechen las oportunidades que este gobierno les está planteando. Tienen oportunidades, aprovechenlas. Hay un conflicto allá de Estados Unidos con China. ¿Dónde están ustedes haciendo su trabajo, generando empleos, generando oportunidades? Ustedes ya dejen de hecho, en algún momento le dice Slim, más adelante le dice, el gobierno ya hizo su parte, que fue generar los acuerdos comerciales con Norteamérica. ¿Dónde está la parte que ustedes tienen que hacer? ¿Dónde está el trabajo que ustedes tienen que realizar? Y me parece que es una posición muchísimo más clara, que revela muchas cosas al interior del sector empresarial, que no todo mundo es ni Gustavo de Hoyos, ni todo mundo es Claudio X González. Evidentemente, no es a periodicazos, pues no le gustó a la prensa. Y lo digo porque cuando revisas las portadas de los medios en este momento, no hablan nada de eso, no dicen Pues no. absolutamente nada de lo que dijo Slim. Leo la cabeza del periódico Reforma, Desunión en México, tontería que lleva a la mediocridad. El Financiero, Slim llama a aprovechar confrontación China-EU. ¿Qué lectura es esa? Y luego dice, el Economista no lo trae, no sé si lo trajo en la portada, se trata del hombre más rico de México y el líder de los empresarios, de cúpula empresarial, y yo no veo en la portada del Economista, ni siquiera veo la nota de Carlos Slim, con mucho respeto para el periódico. Y luego el periódico El Universal es el que entra un poco más, dice el empresario y uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, dijo que en México desafortunadamente hay desunión y conflictos por cuestiones ideológicas o hasta caprichosas, porque así lo dice, lo que daña a México. Consideró estúpida la confrontación. La cabeza dice que es un regaño muy claro de Slim al sector empresarial, a la cúpula empresarial. Es una estupidez la confrontación. Carlos Slim llama a dejar conflictos ideológicos. Es como si le estuvieran diciendo al gobierno, y Carlos Slim no se refiere al gobierno. Carlos Slim claramente se refiere a la cúpula empresarial mexicana. No habla. Todas esas cabezas que les he leído hasta hoy, excepto la del Economista, que no encontré la nota, pues todas hablan como si el gobierno fuera el confrontador y no es así. Dice De hecho, perdón. De Milenio, y con eso concluyo la revisión nada más así de los medios más grandes, conflicto Rusia-Ucrania es irracional. A ver, no me lo van a creer, pero la cabeza de Milenio dice, conflicto Ucrania es irracional, hagamos una guerra contra la pobreza, Carlos Slim. Ah, cabrón, pues ¿dónde me lo perdí? Me perdí completamente yo el discurso. Tiene horas que salió el discurso y el sumario de Milenio dice, el empresario consideró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene ideas que no abonan a tener un mejor... Espera. Sí, seguramente lo dijo en algún momento, hasta en la banqueta lo haber dicho, pero la entrada, digo, está hablando están en una conversación que deberían hasta ser respetuosa a los textuales. Dice Carlos Slim, hoy tenemos una gran oportunidad, otra gran oportunidad, en que los activos tenemos que ser los empresarios de Estados Unidos y México, más que los políticos. Y luego dice la frase, los gobiernos ya hicieron su trabajo, los gobiernos de México y Estados Unidos ya hicieron su trabajo y nosotros no lo hemos hecho, dijo Carlos Slim. O sea, es claramente un regaño directo a la élite empresarial y sobre todo al manejo que han dado las cúpulas, y volteas tú a ver la prensa y ni siquiera lo de los periodicazos aparece. O sea, de plano, hablando discursos muy distintos. Bueno, a eso se refiere Carlos Slim, justamente, a que eso es lo que no construye, pues, digámoslo con todas sus palabras, pues ¿cuál es el problema de decirlo? Es que justamente, Alejandro, si tú abres al periódico Milenio, ves la cabeza, conflicto Rusia-Ucrania es irracional. Hagamos una guerra contra la pobreza, Carlos Slim. Ah, caray, yo me chuté la casi una hora de conversación entre Salazar y Slim, y el tema, el contexto en el que dice lo que le hemos informado,
es ese. No solamente la pregunta que formula Carlos Salazar sobre la actuación que han tenido los organismos empresariales y él como jefe de esos organismos empresariales ante el gobierno, y cómo él recibió presión para ser más firme, más estridente, dice él. Y eso me lleva a lo siguiente también, Alejandro. Alude a esta reunión a la que invitó a Carlos Slim ante los organismos empresariales y en cuya reunión hace poco más de un año, es decir, estaríamos hablando de a finales del 2020, cuando todavía era presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, que en efecto, públicamente inclusive, decía que el Consejo Coordinador Empresarial tenía que ser más firme. Y me voy un poco más atrás, Alejandro. Va a cumplirse 2 años en el contexto del inicio de la pandemia. Hubo una reunión muy intensa que se hizo justamente a través de Zoom y en la que muchos dirigentes empresariales, muchos empresarios, hablaban incluso de querer quitar al gobierno de López Obrador. Eso hay que recordarlo. Hace 2 años, casi 2 años. Y la respuesta en ese entonces de Carlos Salazar fue, a ver, aquí estamos platicando de cómo le vamos a hacer para enfrentar la pandemia. Ya vendrá en su momento eso de quitar al gobierno, nada más que hay que recordar que ese gobierno llegó con 30 millones de votos. Y les recordó en aquel entonces que iba a venir el ejercicio de revocación de mandato. Un ejercicio de revocación de mandato que hoy está a disposición de los que quieren quitar a López Obrador, pero que no quieren usarlo. Entonces, esta conversación del día de hoy de Carlos Slim criticando a los organismos empresariales, no detalló a quiénes y a empresarios en lo particular que tampoco identificó, pues tiene que ver con eso, con algo que viene desde hace 2 años, justo cuando también, no se nos olvide, estaba todavía en su calidad de presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, armando la coalición del PRI, del PAN y del PRD en la casa de Claudio X González en las Lomas de Chapultepec.